Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta transmisión en vivo desde Feorein, las aves de Minerva. Y bueno, nos complacemos en presentar la siguiente actividad en línea, que es una sesión dedicada a reflexionar en torno al antiespecismo desde las posiciones teóricas de Peter Singer y Francione, siguiendo la lectura hecha por Sergio Chaparro, con la participación de la bióloga Ana Laura Arellano Zamudio y del filósofo Irving Jesús Hernández Carvajal. Y bueno, Ana Laura es licenciada en Biología y maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana con apoyo del PNPC de CONACYT. Actualmente estudiante en el doctorado en Estudios Críticos de Género de la misma institución, ha dedicado sus estudios a reflexionar sobre la animalidad, los estudios críticos animales y la conservación de las especies. Irving Jesús es licenciado en Filosofía, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actualmente estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ha sido docente en la Universidad Humanista de Hidalgo y en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, y es el fundador de la iniciativa filosófica Feorein, las aves de Minerva. Y bueno, les cedo la palabra a los participantes. Bueno, pues, muchas gracias por la presentación. Pues vamos a comenzar. Agradecer a las personas que estén aquí presentes. Igual, pues esta transmisión se queda guardada, entonces, pues bueno, las personas que no puedan verla de esta forma así en vivo, la podrán consultar y ver después, lo cual pues también será importante. Pues bueno, pues como ya por ahí nos comentaron en la presentación, pues hoy vamos a pensar y a reflexionar en torno a un tema pues bien interesante, bastante nuevo y que nos abre una veta de investigaciones así increíbles en todas las disciplinas. Desde, por ejemplo, justo la mía que es filosófica, pasando pues también por ciencias como la biología y pues qué decir de las propias ciencias sociales. Entonces, pues hoy vamos a estar reflexionando y pensando qué es esto del el especismo y además cómo, pues, de pronto si se puede dar una lucha sobre él. Vaya, sobre esto es lo que iremos pensando. Agradezco mucho, pues, aquí la participación de una queridísima amiga de hace muchísimo tiempo, Ana. Estoy muy feliz de estar con ella hoy, compartiendo pues esta sesión y aprovechando pues todos los conocimientos y todo lo valioso que tiene para decirnos. Y pues ojalá podamos aprender mucho y tener un diálogo inter y transdisciplinar, que creo que es lo importante. Vamos a empezar, lo programamos como de la siguiente manera, una serie de preguntas y las vamos a ir pues tratando de reflexionar y de pensar. Por aquí abajito en el banner aparecerán las preguntas por si pues la gente las quiere ir viendo y también pensando, y hacer la invitación a las personas que estén siguiéndonos en vivo que si tienen también alguna pregunta, más que pregunta, comentario o algo y que tengan ganas de hacérnoslo saber, lo pueden escribir y lo vamos a leer al final de estas preguntas que tenemos nosotros, pues para pensar todos juntos además, ¿no? Entonces, bueno, la invitación está hecha. Pues, no sé, Ana, ¿quieres decir tú algo antes de empezar? No, pues nada más saludarlos a todas, todos, todes. Pues muchísimas gracias por invitarme a este espacio. La verdad es que me encuentro muy emocionada de platicar sobre estos temas que han sido temas pues muy importantes, digamos, a lo largo de mi desarrollo académico, y que ojalá pues pueda brindar algunas lecturas, sugestiones de lecturas que quizás puedan ser interesantes para todos. Ok. Bueno, seguro que sí, seguro que así será. Entonces, pues vamos a comenzar. Creo que lo primerito que tendríamos que empezar sería pues por esta pregunta que pues nos da cuenta de la disciplina, ¿no? Que pues es una disciplina extraña, ya lo diremos más adelante, pero la pregunta concreta es, ¿qué es la bioética? Y más allá de qué es, pues por qué es importante seguirla desarrollando y pensando. Entonces, no sé, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Si quieres... Comienza tú. Sí. Ok. Bueno, pues la bioética es
Habrán muchas definiciones. Esta será la mía, ¿sale? No, no quiero decir que esta es la definición única ni la mejor. Bueno, pues la palabra se compone de dos prefijos, ¿no? Otras dos palabras, bios y ética. Ok, ¿qué nos da esto de sentido? De entrada, algo que, por ejemplo, yo hago, como decían en mi semblanza dando clases, es diferenciar la ética de la moral. La moral de pronto es este conjunto de reglas, códigos que nos enseña la sociedad y nosotros los vamos incorporando. Eso sería la moral en términos muy abiertos, como algo grupal que cada uno de repente va integrando. La ética sería justamente la reflexión de cada uno de estos postulados morales que nos han ido dando. Y entonces ver si esto nos conviene, si es bueno para nosotros o no. Digamos que entonces en ese sentido la moral sería de grupo y la ética sería individual. Bueno, acá tenemos una que se llama bioética. La bioética, pues en realidad es justamente una reflexión ética, pero en torno a la propia vida. Porque lo diremos más adelante, descubrimos que, oh, sorpresa, no estábamos solos en este planeta, ¿no? Por ahí habrá algunos autores que dirán que el infierno serán los otros, y por otros habrán muchos otros. Justamente pensábamos que un otro era otro ser humano y descubrimos que no, que había más animales, especies, qué sé yo, habitando acá. Entonces, bueno, para no hacerla tan larga, la bioética es esta reflexión sobre las relaciones de los seres humanos con otras especies de seres vivos. ¿Qué incluye esta reflexión? No solo cómo nos relacionamos también con otros seres vivos, sino también con nosotros mismos, porque también será un problemón cómo los seres humanos se relacionan entre ellos. Al final se ve atravesada pues también por algo importante que son las propias ciencias de la vida, ¿no? No solo es la ética, sino que también se incluyen pues otras cuestiones como por ejemplo la medicina o la biología. Y entonces de repente pues algunos temas serán, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, temas que son controversiales pero que son urgentes pensar. Así, esto sería como lo que yo diría. No sé tú, Ana, ¿tú qué piensas? Sí, pues totalmente. Yo creo que la bioética es como un cúmulo de saberes interdisciplinarios que es muy complejo, ¿no? Y que como dices, justo el enfoque es en la vida, pero este enfoque va a variar muchísimo dependiendo de qué autor y en qué momento se esté planteando, ¿no? Este término. Entonces, bueno, yo recientemente leía el libro de Paulina Weber sobre zoética, que justo es como un intento de postular dentro de la bioética una rama que sea específica como de los animales, según lo que puedo entender del libro. Y ella mencionaba que justamente muchas veces se piensa en la bioética y se piensa en medicina o se piensa en biotecnología. Y en realidad este término, pues cuando fue acuñado en su inicio en 1927 por Fritz Jarr, hablaba, como tú dices, justo de las relaciones que los seres humanos mantenemos, no solamente entre nosotros, sino con animales e incluso con plantas, y podríamos ir más allá, ¿no? Hongos, bacterias. Entonces la cosa pues se pone bastante compleja, ¿no? Y por eso es que justamente requiere de ser un saber interdisciplinario, ¿no? Y un saber muy reflexivo. Sí. Además, sí, completamente de acuerdo. Y también da cuenta de las propias consecuencias de las acciones del hombre. Porque creo que algo bien importante para la ética en sí misma es que eh, los seres humanos son estos que son capaces de reflexionar sus acciones y en algún sentido de medir las consecuencias. Cuando suelo dar estas clases de ética, el león no se come a su presa porque sea malo, sino porque está siguiendo un instinto, no hay una reflexión ética ni moral ahí. Pero un ser humano sí puede hacer esto, ¿no? Y decir, me lo como, no me lo como. Pensando en un ejemplo muy drástico, pues los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Hay un instinto, necesitan alimentarse, sí, deciden hacerlo, algunos sí, algunos no, porque ahí sí está atravesado por una cuestión más allá de algo meramente instintivo, sí hay una reflexión pues ética y moral. Entonces sí, también da cuenta pues de las propias consecuencias de las acciones de los hombres y el juicio de dichas acciones, ¿no? Sí, totalmente. Y que como justo como dices, ¿no? Va a variar muchísimo en los contextos en los que estés, ¿no? No va a ser lo mismo
digamos, pensar en una bioética en la ciudad, de nuestras relaciones con los animales que están en la ciudad, o con nuestras mascotas, o este tipo de situaciones, ¿no? Que una reflexión que se tendría que hacer en una comunidad en donde hay un conflicto ambiental y hay toda una cuestión cultural y social y económica, ¿no? Que está teniendo como mucha influencia. Entonces, definitivamente la biótica es muy necesaria, y muy necesario que sea como, que tenga estas miras más allá de la ética nada más, y más allá de, pues sí, básicamente eso. Y es que al final en los seres humanos, que lo iremos viendo más adelante, nada es tan sencillo, ¿no? Todo es bien, bien complejo. Entonces, si quieres, pues justamente vayamos a esta segunda pregunta, ¿no? Que es una pregunta muy, muy abierta, muy difícil, además espinosa, pero que es bien necesaria hacerla. Uh-huh. Con tanta reflexión, problematización, desarrollos teóricos, también pues movimientos activistas, pues se abre la pregunta, ¿no? ¿Y qué es entonces el ser humano? A ver, si quieres, te la avientas tú como bióloga, alguna respuesta de bióloga. Una respuesta de bióloga, híjole. Pues los seres humanos como bióloga, lo primero que tendría que decir es, somos parte de un reino animal, ¿no? Entonces somos seres animales, somos seres provenientes y partícipes de una evolución multiespecies que ya ha llevado millones de años, ¿no? Y somos parte de una gran comunidad de seres vivos, ¿no? Y una comunidad que no puede vivir en solitario, ¿no? Que necesitamos de los otros, y no solamente de los otros en términos humanos, sino de los otros animales, de las plantas, de los hongos, ¿no? Pues porque a final de cuentas, de qué nos alimentamos y de qué nos vestimos y cómo vivimos si no tenemos estas relaciones, ¿no? Entonces somos seres que dentro de la biología cabrían como animales, porque si tú tienes como una lista en la que tienes las características de lo que serían los animales dentro del reino animal, pues todos los seres humanos tendríamos como una palomita en cada una de esas características, que son básicamente pues características biológicas, ¿no? Para un ordenamiento taxonómico de los seres vivos en la Tierra, ¿no? Que es más que nada eso, un ordenamiento, pero no necesariamente ley ni lo máximo en el mundo. O sea, ese es un ordenamiento que cambia, ¿no? También como bióloga creo que eso es muy importante, ¿no? Saber que todas estas taxonomías son muy moldeables, son muy cambiables, ¿no? Y si no me creen, pues pregúntenle a los protozoarios, ¿no? Que de repente dices en la chapa, no sé ni qué es, ¿no? Entonces no caben exactamente en todas las, no cumplen con todas las características animales, pero pueden cumplir algunas, pero unas de hongos y unas de plantas. Entonces, digamos que es una categoría taxonómica el reino animal, y los seres humanos cabemos dentro de esa categoría. Esa sería mi respuesta muy en términos de biología, ¿no? Ok. Bien, wow. Yo creo que nos sirve mucho para ir pensando. ¿Qué es el ser humano? Si me preguntan a mí, justo ese es el gran problema, yo creo, porque ha sido bien difícil en la tradición, por ejemplo, filosófica, que es pues la que un poquito conozco, definir qué es el ser humano. Creo que ha sido de verdad muy, muy difícil, y es más fácil decir qué no es el ser humano. Entonces, generalmente todos los filósofos empiezan diciendo qué no es un ser humano, y como empiezan suelen decir algo, y viene en contra con lo que dices, además, dicen, el ser humano no es un animal. Entonces recuerdo, pues, por ejemplo, ahí Aristóteles, y dice, los seres humanos son más complejos que los animales porque además participan de tener un alma, por ejemplo, ¿no? Una sustancia por ahí más compleja que les permite no solo moverse y tener sensibilidad, sino también tener racionalidad. Y entonces esta es otra gran definición, ¿no? El ser humano, ¿qué es? Si es un animal, es el animal racional. Y de pronto nos quedamos con estas definiciones, pero creo que justamente será un gran problema. Hay un libro que una de mis profesoras en la facultad escribió, que se llama Los filósofos y los animales. Lo escribió Leticia Flores Farfán, y justamente da cuenta de esto, ¿no? Cómo los filósofos se han acercado a los animales diciendo, por ejemplo, que no son. Entonces recuerdo a Malebranche, por ejemplo, que decía, los animales están cercanos a ser casi máquinas, ¿no? O sea, tú si pateas al perro, grita, pero por una cuestión de instinto, no porque sienta. O sea, nada más porque está programado para gritar, ¿no? Pero no tanto porque tenga una sensibilidad, porque diría, son como, en esta escala son bastante más abajo que nosotros.
Entonces, la pregunta es bien espinosa por eso, ¿no? Porque, a ver, los seres humanos somos un animal racional. La pregunta sería entonces, ¿en qué consistiría lo racional? Y la racionalidad de repente te dicen, pues es esta capacidad de la inteligencia, ¿no? Poder desarrollar algunos problemas de orden lógico matemático. Y de repente, pues tú lo sabrás mejor, Ana, hay chimpancés o algunas otras criaturas que desarrollan pues también este tipo de capacidad de resolver ciertos problemas, ¿no? Desafíos. O también recuerdo alguna definición que decían, los seres humanos es el ser vivo capaz de desarrollar lenguaje. Y uno se mete a ver ballenas y es como, wow, ¿no? Parece que cada ballena de cada región geográfica en el mundo se comunica de maneras diferentes. Y eso yo diría que no, bueno, algunos me dirán que no, pero yo diría que es una especie, a lo mejor, de lenguaje, ¿no? Claro. Vaya, entonces se pone bien difícil. ¿Qué es el ser humano? Wow, qué pregunta tan compleja. Es muy compleja, sí, ¿no? Y justo como dices, ¿no? Porque incluso desde la tradición filosófica, bueno, no voy a hablar en general, ¿no? Pero desde algunas tradiciones filosóficas han seguido como esta línea muy, muy antropocéntrica que fue creada desde los griegos, ¿no? Desde Aristóteles con la escala natural, han como tomado esta línea y han dicho, sí, claro, esto es lo que nos da sentido, ¿no? A nosotros de quiénes somos, ¿no? Y en querer nombrarte como ser humano, identificarte como ser humano, se ha hecho en esta oposición, ¿no? O sea, están los seres humanos, están los animales, y toda esta línea es como una línea muy, muy tal cual, ¿no? Es tan lineal que la puedes seguir y no pasa nada, pero cuando, justo como dices, ¿no? Empiezas a meterte en casos específicos, pues la cosa se pone compleja, ¿no? Porque no es tan fácil hablar de racionalidad, por ejemplo, cuando se habla en términos legales, ¿no? Requieres de tener como ciertas condiciones, ¿no? Para poder ser considerado moralmente. Una de esas puede ser la inteligencia o la racionalidad, ¿no? Y muchas veces uno podría preguntar, bueno, pero un bebé no va a tener la misma racionalidad que una persona adulta, independientemente de eso va a seguir siendo válida, que tenga consideración moral, ¿no? Eso es aceptable, pero no es aceptable cuando se trata de animales. Y como dices también, ¿no? O sea, los animales tienen un montón de lenguajes y de maneras de comunicarse que son otros mundos, ¿no? Justo recuerdo esta lectura de qué es ser un murciélago y de cómo justamente este filósofo, que olvido en este momento su nombre, justo habla de eso, ¿no? O sea, cómo la ecolocalización es todo otro mundo de comunicación que nosotros ni siquiera quizás podemos lograr como entender, ¿no? No es lo mismo que la visión, pero tampoco es lo mismo que la manera en que nosotros escuchamos, ¿no? Son maneras distintas de comunicación. Y estas maneras distintas de comunicación han sido miradas muchas veces como desde la perspectiva de, bueno, pero no son lo suficientes porque nosotros lo escribimos, porque nosotros tenemos distintos lenguajes y culturas que se han desarrollado alrededor de esto. Y digamos que no es decir que no, más bien es decir, bueno, sí, pero ¿por qué estamos dándole mayor peso a la racionalidad conceptualizada y creada desde los humanos? ¿Y cómo queremos que los animales se encuadren en esta racionalidad que nosotros mismos creamos, ¿no? Exacto. Como que Sí, es a un mí poco difícil. sí, se me hace tramposo que ese es el parámetro. Y entrando un poquito en los autores, pues justamente Singer da cuenta de esto y dice, a ver, si la racionalidad es el criterio para ser humano, ¿qué pasa, por ejemplo, con los pertenecientes a la especie de la humanidad que no son tan racionales? Pensando en el caso específico de niños con síndrome de Down o algo así, dice, entonces ellos vienen a ser subhumanos, menos que humanos, y eso mete un problemón, ¿no? Porque, entonces, si la racionalidad otra vez es el criterio para ser humano y hay gente que no es tan racional de pronto, entonces ya no son humanos. Exacto. Se pone bien espinoso, ¿no? Sí, no, y creo que todavía incluso le podríamos meter ahí un poquito más como de complejidad al asunto, pensando en que en realidad la historia del ser humano, pues las feministas y desde diferentes otras perspectivas también se ha dicho, bueno, ha sido construida alrededor de cierto grupo de humanos, ¿no? No de todos los humanos. No todos los humanos cuentan igual, ¿no? O sea, las vidas racializadas no cuentan igual, las vidas transgénero no cuentan igual, las vidas LGBT no cuentan igual, ¿no? Y entonces ahí nos metemos otra vez en estos binarios de las oposiciones, ¿no? El heterosexual versus homosexual, transgénero, cisgénero, cultura, naturaleza, animal, humano, ¿no? Estas visiones que siempre son opuestas, siempre son como mutuamente excluyentes de la otra. Sí, pues revisar tan solo la propia historia, ¿no? De repente se construye estos
discursos donde, por ejemplo, pues las llamadas razas blancas son como lo más cercano a Dios, a la racionalidad, mientras que otras, digamos que de otras culturas, tradiciones culturales, vendrán a estar más cercanos a los animales. Y recuerdo mucho pues estos intentos de experimentos, de dar cuenta que los cráneos son diferentes, ¿no? Entre, supuestamente, yo ya sé que no se usa el término de raza, pero entre raza y raza. O sea, hablar de raza en ser humano no tiene ningún sentido. No, o sea, no, pues. Sí, no, pues es una cosa compleja, ¿no? La verdad, o sea, sobre todo en términos de las razas, mucha gente me ha dicho, pero eso todavía funciona, o sea, desde la perspectiva biológica, ¿no? Porque en biología pues también existen razas, ¿no? Y variedades y subespecies, y pues son como cosas ahí que en definitiva son importantes, pero digamos que la cuestión del término de raza es, o sea, digamos, la preocupación no viene necesariamente de que existan subespecies, ¿no? Sino de una preocupación social y una preocupación cultural y una preocupación histórica. Sí. Creo que esta pregunta está bien difícil de contestar, entonces, pues si quieren, vamos avanzando. Igual, decir a las personas que nos escuchan que aquí no queremos resolver y cerrar definitivamente y dar definiciones de diccionario y se acabó. No, la invitación es justo a pensar, a reflexionar, a debatir. Entonces, ¿qué será el ser humano? Pues habrán 10,000 respuestas, ¿no? Lo importante es poder dialogarlas. Pero a ver, vamos entonces con la que sigue. ¿Qué y quiénes son los animales? Chan, chan, chan. Yo creo que debes de empezar tú, Ana. Híjole, uy, es que ese tema a mí me encanta, ¿no? Pero igual, o sea, está muy relacionado, ¿no? A la pregunta anterior, o sea, para mí son casi que tendrían que ir como en conjunto, ¿no? Sí. Y pues bueno, o sea, definir quiénes son o quiénes somos los animales, pues siempre va a ser un terreno en disputa, ¿no? Si pensamos desde el campo de la biología, los animales son aquellos que, como había dicho, pertenecen a este reino animal, ¿no? Y que cumplen ciertas características que les permiten estar. Y no las voy a nombrar porque digamos que dentro de la biología son muchas, ¿no? Que tienen que ver con características ontogénicas, de desarrollo y como de genéticas. Son cosas como muy técnicas, pues, ¿no? Que no es necesario como hablar en este minuto, ¿no? Pero que digamos que son como esta manera de organizar el grupo del reino animal. Pero como justo, y también siempre me llega, cuando pienso desde la biología, como que no puedo tampoco alejarme de reconocer que la biología, como existe actualmente, ha sido construida también desde la base en gran parte de Descartes, ¿no? Y de la filosofía moderna. Y toda esta ciencia neutral, objetiva, etcétera, ¿no? Que justamente, como decías anteriormente, ¿no? Observa a los animales como máquinas y que si hace un ruido es porque está casi que le falta aceite al animal y entonces por eso no es que sienta, no es que le duela, ¿no? O sea, si tú golpeas a un animal no pasa absolutamente nada, ¿no? Y aunque, bueno, por supuesto que en la biología actual podríamos decir que no se observa así, diríamos, bueno, pero existen distinciones, ¿no? Porque, por ejemplo, un animal de laboratorio, como los ratones, como las ratas, como los hámster, como los conejos, suelen ser considerados desde la ciencia eso, ¿no? Básicamente máquinas que se pueden utilizar para crear, bueno, o para hacer investigación, para aprender o diferentes otras razones, ¿no? Sí. Sí, sí, yo apelando precisamente a las lecturas de Peter Singer, por ejemplo, creo que esta pregunta que aquí desarrollé de qué y quiénes son los animales es una pregunta pues maliciosa y Peter Singer, por ejemplo, habla de que los humanos sí son animales también, entonces lo correcto es abolir el término animal, ya no usar la palabra animal, porque dice Singer, en el saco de animales metemos un montón de seres vivos diferentes. Dice, metemos ostras y metemos gorilas, por ejemplo. Y dice, ya hay unas diferencias bastante importantes, ¿no? Claro. Entonces, Peter Singer promueve más el uso de humanos y seres vivos no humanos. Entonces dice eso, hace como la diferenciación importante e interesante. Dice, porque cuando hablamos de humanos y animales, parece que los animales son precisamente los otros, nuestros otros, y nosotros no pertenecemos ni tenemos nada que ver con ellos. Y Peter Singer, desde este uso del lenguaje, dice humanos y no humanos, y seres vivos no humanos, dice, reduce las fronteras y pues permite hacer una serie de clasificaciones.
Entonces, Sí. bueno, pues sí, sería como interesante justamente ver la palabra animal, ¿no? Porque además animal siempre refiere como la animalidad como a la bestia, por ejemplo, Ujú. como esta falta de racionalidad. Y en el lenguaje coloquial de pronto es así, te pones muy bestia, por ejemplo, ¿no? Ajá. Como muy fúrico, sin control, qué sé yo. Entonces sí, de pronto revisar también estas palabras. Y Singer, eso es, por ejemplo, lo que hace, ya no usar la palabra animal, dice, porque animal es muy ambigua, muy amplia, y mejor usar el término ser vivo no humano. No, man. Sí, no, y creo que, bueno, en ese término yo sé que existen como algunas disputas actuales. Por ejemplo, Dunayer, en su libro de Liberación Animal, ella justamente dice que le parece como, aunque sí, digamos que la intención es como reducir este límite humano-animal o buscar como que ese límite se despedace. um, es como una manera medio rara de postularlo, ¿no? O sea, casi que podríamos decir el término animal no calamar Ujú. y debería de valer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, por qué necesariamente tendríamos que hablar del humano cuando no queremos hablar del humano o cuando lo que queremos es justo como hablar de esta gran diversidad, ¿no? Y eso me recuerda mucho también a Derrida, ¿no? Que Derrida ha sido un filósofo que le ha entrado mucho a la cuestión de quiénes son los animales y a quien le parecía completamente violento que se hablara de animal o el animal, porque parece como justo reducir, borrar, ocultar la diversidad de animales que existen, justamente como decías, ¿no? Ujú. Sí, sí, tal cual. Pues a ver, sigamos avanzando, que ahí viene, ahora sí, bueno, esto estuvo espinoso, pero lo que sigue también, creo yo. Porque digamos que era en un primer orden de definiciones, pero ahora creo que pues quizás más implicaciones. Ujú. Bueno, pues, ¿qué es el especismo? Sobre todo porque esta charla pues la titulamos Reflexiones en torno al antiespecismo, es decir, pues una postura antiespecista, pero primero tendríamos que decir qué es el especismo, ¿no? Sí, totalmente. Y también es un término bien complejo, ¿no? Y que causa también, o genera como muchas emociones, o al menos eso me he encontrado en general, que es un término con el que suele haber mucha reticencia a utilizar, ¿no? Incluso desde el ámbito académico, aunque ha ido reduciendo poco a poco, ¿no? El especismo fue postulado en un inicio por un psicólogo que fue Richard Ryder en 1970 y él usó este término buscando expresar justamente una discriminación hacia todos los seres que no son de la especie humana, ¿no? Eh, pero digamos que sí, claro, o sea, ya ha sido muy complejizado, ¿no? Y actualmente hay una disputa ahí alrededor de, bueno, ¿qué sería esta discriminación? ¿Cómo la podemos observar? ¿Es solamente un tema ideológico? ¿No? O sea, es un tema de que, bueno, a mí me enseñan a ser una persona especista o es un tema que va más allá de eso, ¿no? Es un tema que va a instituciones, como por ejemplo podría ser el gobierno, la escuela, las leyes, o sea, todas estas cosas se han ido como analizando mucho más en temas actuales y justamente han creado un especismo aún más complejo de lo que podríamos entender en los 70s. Sí, también, bueno, sí, a mí me gusta leer a Singer, ¿no? Así como empecé, por eso me refiero tanto a Singer. Y justamente en la liberación animal de Singer dice, cuando va empezando, los seres humanos siempre creemos que ya estamos en nuestra última gran pelea social. Dice, porque la historia un poco, no creo que esté siguiendo a Marx, pero me hace cierto eco con Marx, y dice, hay dos grupos siempre en la historia humana, ¿no? Un grupo de oprimidos y un grupo de opresores. Y dice, y esta pues viene a ser la historia que tenemos, donde están luchando. Y dice, los seres humanos siempre creemos que ya estamos en nuestra última pelea social. Dice, pasó los esclavos con los esclavistas, dice, recientemente las mujeres en este sistema pues patriarcal, por ejemplo, dice, y creemos que esta ya es nuestra última gran conquista social. Una vez que, por ejemplo, derrotemos al patriarcado, ya seremos libres. Y dice Singer, y siempre viene una nueva forma de dominación. Dice que el trabajo es visibilizarla, dice, porque es tan fuerte esta dominación que la asumimos como natural y pensamos que siempre ha sido así y siempre tendrá que ser así.
Y dice Singer en su Liberación Animal, el especismo será justamente este grupo dominante que son los seres humanos, explotando a un grupo completamente desvalido que será pues este grupo de los no, de los seres humanos, de los seres vivos no humanos, en términos de Singer, los animales, por ejemplo, ¿no? Dice, la dificultad de esta, dice, es que las mujeres se pueden organizar, los esclavos se pudieron organizar, dice, pero los animales no se pueden organizar y no pueden reclamar sus derechos y decir, oye, me estás explotando, no quiero que lo hagas y emprender una lucha social. Dice, esto no se puede. Dice, entonces lo complejo de este tema de especista es que los animales están siendo oprimidos, pero los animales no pueden alzarse y decir, oye, no me oprimas, ni organizarse, ni luchar, ni hacer nada, ¿no? Tendrá que ser el mismo grupo que los explota, aquel que, lo veremos más adelante, contradictoriamente tenga que luchar por ellos, ¿no? O alzar la voz por ellos en algún sentido. Yo sé que es problemático esto, pero así tal cual el especismo vendría a ser, pues, una nueva forma de discriminar un grupo, bastante complejo además, que sería este grupo, pues, en nuestros términos animal, en los términos de Singer, de seres vivos no humanos. Sí. Sobre todo, perdón, nada más como un poquito el ejemplo, que es un ejemplo así súper clásico en ética precisamente, que es el del tren, ¿no? Si hay un tren que pasa a toda velocidad y dice, y puede optar por dos caminos, arrollar una canasta con un gatito o arrollar una canasta con un bebé, ¿cuál prefieres? Y aquí se nota la actitud meramente especista, ¿no? Y dices, pues al humano, al bebé. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Y la respuesta es, pues porque el humano, la vida humana vale más que la vida animal, por ejemplo. Y este es el carácter meramente especista, ¿no? ¿Por qué vale más? Claro. Sí, y luego me parece que justo, ¿no? O sea, como el especismo, digamos, sería como en esta comparación que hace Singer, ¿no? De otros movimientos sociales, como por ejemplo el feminismo. Eh, como justamente es algo que en un inicio comienza siendo teorizado y parece ser como algo muy ideológico, muy politizado, muy, como que suele verse como algo muy abstracto, ¿no? Y creo que una de las cosas que me gusta mucho del artículo que utilizamos este día para nuestras reflexiones de Chaparro es eso, ¿no? Que en el momento en el que él hace el vínculo con el capitalismo, logra de alguna manera bajar esta ideología especista a la práctica, que es, bueno, es que existen en la práctica instituciones, leyes, y pues leyes que literalmente nos denotan en un especismo, como diría Francione, en términos de que los animales se vuelven propiedad del capitalismo, ¿no? Entonces, pues eso me parece bien interesante, ¿no? Como ya empezar a bajar estos términos a la práctica, me parece bien interesante, bien importante y que ha sido trabajado últimamente bastante. Sí. Sí, entonces digamos que descubrimos que pues, los seres humanos han tenido una actitud especista y ahora han surgido pues, propuestas teóricas y también de movimientos sociales pues a luchar, ¿no? A dar la lucha contra pues justamente el especismo. Creo que se verá más adelante en las siguientes preguntas, así que pues avancemos un poquito. Una pregunta igual, todas son difíciles, la verdad. Lo, ¿Los animales pueden ser sujetos de derecho? Ese es como, y si hay por aquí gente que pues estudió derecho, pues yo creo que va a levantar ámpula, ¿no? ¿Pueden ser sujetos de algún derecho? Híjole, ¿Quieres esa empezar pregunta tú? para que veas, esa sí me costó mucho trabajo, ¿no? O sea, como que híjole, bueno, en primero es porque yo no soy necesariamente experta en el ámbito jurídico, ¿no? Y sujetos de derecho es un término que parte de ahí, ¿no? Y que sí ha sido reflexionado en la ética, ¿no? Pero que parte del movimiento, o bueno, del ámbito jurídico. Digamos que si lo pensamos desde Francione, que es un filósofo que lo que busca es el abolicionismo, ¿no? Esa es su postura, ¿no? Él no busca una liberación a medias, sino una liberación total, y esa es su postura. Los animales pueden ser sujetos de derecho, sí, y solamente si se les quita la condición de ser propiedades. Porque si tú eres una propiedad, no podrías tener un derecho, porque hay otro derecho sobre ti, ¿no? El derecho de la persona, que es tu propietario. Ese derecho está por encima del derecho de
cualquier ser que ya es una propiedad en la ley, ¿no? Entonces no podrían ser sujetos de derecho en los marcos legales actuales, según Francione, a menos de que se les quitara esta intención de ser propiedades para Sí. fines, ¿no? Sí, esa es la gran dificultad, que justamente yo estoy en ese sentido con Francione, ¿no? Porque de repente tú ves, no sé, un ejemplo, a la vecina que maltrata a su perrito y se lo quieres ir a quitar y te dice, no, porque es mío y yo hago con él lo que quiera. Lo reduce a ser un mero objeto, pues, de su propiedad, ¿no? Y en efecto, hace con ella, con él lo que quiera. Esta es la gran dificultad. Entonces sí, creo que lo de Francione es bastante interesante, ¿no? Derecho, Francione dice, antes de ver si tienen derechos así legales, digamos, más complejos, lo primero que tendría que hacerse sería sacarse, pues precisamente, ¿no? De esta condición de ser objetos, de ser propiedades o cosas. Y un poco en los sentidos kantianos, ver que son fines en sí mismos que esto lo vamos a ver más adelante también, pero de pronto el animal se reduce a la relación que tenga con los seres humanos. Y entonces, si es útil para mí, vale. Si no es útil para mí, no vale, ¿no? Si es útil para mí en este sentido el perro, pues su vida vale más. Pero las ratas son nocivas, entonces esas hay que matarlas, ¿no? Y Claro. digamos que tendría que ir su valía más allá de la relación que tengan con los seres humanos. De hecho, no tendría que su valía depender de la relación que tuvieran con nosotros, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo también diría, ¿no? Que antes que meternos en algo tan complejo como las leyes, quizás lo primero que tendríamos que hacer sería regresar a esta parte ontológica y pues reconocer que los seres, que los animales son fines en sí mismos, como lo diría alguna vez, como lo dijo alguna vez Kant, ¿no? No son medios para obtener algo, sino que ya son fines en sí mismos. Pero Ujú. este es pues una dificultad justamente enorme, ¿no? A mí Sí. de repente estas anécdotas de Singer me revuelven el corazón mucho, ¿no? Porque dice, yo alguna vez quise ir a conseguir fondos para hacer mi libro y una mujer que decía que era amante de los animales me recibió, ¿no? Y ya va y todo, y le ofrecen de bocadillos jamoncito, ¿no? Y dice, señora, ¿se da cuenta de que este jamón y pues, de cerdos, ¿no? Y los cerdos son animales, por lo que estoy haciendo esto. Ah, dice, no, pero a mí me gustan los gatos y los perros, ¿no? Peter Singer no quiere ir a luchar por los animales bonitos, quiere, Ujú. pues como habíamos dicho, alzar la voz, pero por todos, ¿no? No solo por los que nos parecen bonitos y los que nos parecen feos, no, esos no valen. Entonces sí es una dificultad pues tremenda. Sí, totalmente. Y justo, o sea, también las discusiones sobre el especismo actualmente también se enfocan en eso, ¿no? En decir, bueno, pero es que hay una diferencia entre el especismo antropocéntrico de, digamos, la vida humana vale más y el especismo en general que podría incluso contemplar que una especie o varias especies específicas tengan mayores derechos o las consideremos como con mayor importancia o con mayor valor, como por ejemplo si son más cercanos a nosotros, ¿no? Como los chimpancés, ¿no? O sea, estos animales que se han vuelto ya actualmente en términos jurídicos personas, ¿no? Eh, pues son animales que muy particulares, muy específicos, en contextos específicos, con luchas difíciles, ¿no? Pero que en definitiva han tenido como este rollo que incluso usan, por ejemplo, las organizaciones de conservación, ¿no? Son especies carismáticas. O sea, es más fácil que las personas digan, bueno, vamos a apoyar algo si es un jaguar, a que si les estás hablando de un escarabajo en la selva que nadie conoce, pero ahí está, ¿no? Entonces, como que dices, bueno, ahí también hay unas distinciones bien importantes de lo que sería el especismo en términos de qué especies y en qué contextos, ¿no? Porque igual no va a ser lo mismo hablar de animales en vida silvestre, ¿no? Que es como un poco lo que a mí me interesa más, que hablar animales en la industria, ¿no? O sea, van a tener otros derechos, van a regirse en otro margen legal, entonces ahí la cosa es como bien complicada, ¿no? Y justo, o sea, cuando leía esta pregunta me resonó muchísimo, o recordaba yo mucho, un libro que es más o menos nuevo del 2011, que recomiendo mucho, que se llama Zoópolis, de Sue Donaldson y Will Kimlicka, que quien quiera lo tengo por aquí, entonces los puedo pasar por PDF, y que lo que intenta hacer es meter a los animales dentro de un margen de derecho
en términos de derechos territoriales, como serían, por ejemplo, estos derechos que se tienen como ciudadanos o como residentes de una nación, y hace como diferentes distinciones, ¿no? Los animales domésticos, los animales en la industria, los animales liminales, que serían como estos animales que parecieran no tener cabida, ¿no? Como los gatos callejeros, los tlacuaches, ¿no? Los cacomixtles aquí en la Ciudad de México, ¿no? Estos animales que viven cerca de nosotros, que generalmente o a veces los podemos ver, pero que no son animales, a veces incluso considerados plagas, ¿no? Y bueno, los animales salvajes, ¿no? Entonces, ese es un libro que me parece bien interesante porque toma esta noción del sujeto de derecho de personas, pero dice, bueno, quizás esta parte es como medio difícil de deshacer, entonces vamos a intentar meterlo por otro lado, que es intentar meterlo como derechos ciudadanos o derechos de residentes. Entonces, ese también es bien interesante. Sí, sí, para que vean que no todos son flores para Singer, justamente creo que Singer aquí es bien problemático porque para él el criterio, por ejemplo, es la capacidad de sentir dolor, ¿no? Entonces dice, pues si tiene, por ejemplo, un sistema nervioso central desarrollado, pues claro que tiene cierta, digamos, acceso a ciertos derechos. El problema es que, como bien dices, deja fuera pues a un montón de seres vivos también. Recuerdo un caso bien polémico de estos escarabajos que les ponen joyas y era un acto muy, muy cruel a primera vista, o sea, muy, muy cruel, pero la gente decía, pero no les duele, ¿no? O sea, no tiene ningún sistema nervioso central el escarabajo, entonces pues se vale, está bien. Entonces creo que, por ejemplo, pues eso es algo bien difícil de apelar a la capacidad de sentir dolor como el criterio de tener derechos o no. Creo que es bien complejo. Sí, totalmente. Pues a ver, vayamos con la siguiente. ¿Qué es la instrumentalización? ¿Quieres que empiece yo? Échale, échale. Sí, porque como que ya empezaste tú muchas. ¿Qué es la instrumentalización? Bueno, de instrumentalización no solo se habla, por ejemplo, en estos temas de bioética, sino que a mí me recuerda pues mucho a la propia escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer. Me parece que son los que acuñan de hecho el término, y instrumentalización como dice la palabra, ¿no? Instrumento. Y entonces lo que dicen estos autores es, tenemos una razón moderna que ha convertido en objetos, en instrumentos precisamente a otros seres, no, bueno, en términos de Adorno, más bien a la propia humanidad y a la naturaleza. Dice, y entonces creemos que son recursos para nosotros. Me acuerdo mucho de este libro pues, también de un filósofo, John Locke, que justamente dice, ¿no? Apelando a la Biblia, y Dios nos dio todo para que explotáramos todas las cosas que hay en él. Nos puso las plantas, los árboles, los animales para que pudiéramos obtener provecho de ellos. Y acá esta sería pues justamente la mera visión instrumental, ¿no? Dar cuenta de que el ser humano tiene objetos y estos objetos están puestos para su disfrute y además los tiene que explotar para obtener beneficios, ¿no? Y entonces de pronto, no sé, así como justamente nos remontará a términos de capitalismo, pues si tienes esto, explótalo, ¿no? Y de pronto es esto, si tienes, no sé, por ejemplo, al caballo ahí, pues sácale provecho, ¿no? Y es como no tendrías por qué sacarle provecho a algo, pero digamos que nuestra visión moderna es justamente esto, reducir a objetos, convertir objetos, o no solo porque también están los propios seres humanos, ¿no? Que esta será la lucha de Marx, y Marx dirá, el dueño de la fábrica, el burgués, pues tiene una visión instrumental. Bueno, esto no lo dice Marx, es más bien una lectura de la escuela de Frankfurt, pero dirán, los capitalistas terminan por explotar a sus trabajadores y verlos como medios, ¿no? Y entonces, pues es mi trabajador y lo quiero un montón, en tanto que trabaja conmigo. Ya cuando se enferma, cuando en términos instrumentales se descompone, ya no lo quiero otro nuevo, ¿no? Y contratar a alguien más joven, que produzca más. Y digamos que esta es justamente una visión pues bien terrible. Yo así como en la cultura pop me acuerdo de pues esta película Roma, ¿no? Que por ahí Cleo, el personaje principal, que se encarga de hacer los labores de limpieza de la casa, se sienta con la familia y parece que es parte de la familia, pero de repente le dicen, oye, pero pues ya va a ser la cena, ¿no? Y entonces ahí está la visión instrumental, es un instrumento, es una máquina que les prepara la comida desde su óptica, y no es de ellos, es una frontera, ¿no? Eso es como lo que yo diría de la instrumentalización.
Sí, pues sí, mejor dicho, no lo pude hacer yo, ¿no? Pero, o sea, yo entiendo la instrumentalización muy, pues soy bióloga, no filósofa, entonces yo la entiendo muy prácticamente como medios para un fin, ¿no? Y me parece que es un tema súper importante en el tema de los antiespecismos y cualquier estudio animal, ya sea crítico o estudio animal en general, pues porque justamente es esta intención de instrumentalización, de cosificación, de volver objeto, la que permite, justifica, ¿no? Todas estas opresiones, todas estas violencias, todos los abusos, ¿no? Y entonces, pues digamos que ahí estaría muy cercano a lo que diría Francione, ¿no? O sea, para poder realmente reconsiderar los intereses animales, una vez más, ¿no? Tendríamos que considerar primero su derecho a no ser propiedad, a no ser instrumentalizados, ¿no? Sí, y es bien terrible, ¿no? O sea, pensar que, pues, por ejemplo, en términos marxistas del trabajo, la fuerza de trabajo, pues justo estas fuerzas de trabajo ni siquiera aparecen en la nómina, ¿no? Trabajos hechos, pues de pronto, ayer veía a los burros cargando la tierra para las plantas y ahí no hay, ni siquiera se es capaz de asumir y reconocer en eso un trabajo, ¿no? Piensas que de hecho, o sea, no ves al burro como tu trabajador, el burro es nada más un instrumento que tienes que explotar, que te sirve un medio y cuando se muera pues comprarás otro burro y harás lo mismo, pero deja de ser un ser vivo, alguien, como había dicho, algo en sí mismo, un fin en sí mismo y se convierte en un medio para... Claro. Y el problema que dirán, pues no solo estos autores de bioética, también pues de las teorías y perspectivas críticas, es que esta visión instrumentalista está en todos lados, ¿no? Así, les digo, no solo en cómo nos relacionamos con los animales, sino cómo nos relacionamos con, por ejemplo, los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, a ver, vayamos a la que sigue. ¿Qué es la reificación y cuál es su relación con el capitalismo? ¿Quieres Ok. tú o cómo quieres? Yo creo que tú tendrías como una noción más amplia de esto, porque para mí es todavía como, pues yo no soy como muy adepta a leer sobre marxismo, entonces tengo el término en general, pero me cuesta como trabajo explicarlo, entonces quizás mejor Sí. que comenzaras tú y ya yo le echo después. A ver, si está por ahí nuestro amigo, bueno, mi amigo Roberto Longoni, quizás me dará por ahí algunas buenas correcciones, pero lo que yo entiendo de la reificación es de pronto, en esta lógica que hablábamos de instrumentalización, hay ciertas contradicciones. Entonces, una, por ejemplo, de las contradicciones que se manifiesta en este término, en este tema, es que justamente el adquirir de pronto esta conciencia nos ha costado trabajo y digamos que, por ejemplo, no sé, que esta sería como la gran contradicción. Eh, seguimos siendo una sociedad que come carne, que tiene animales, por ejemplo, ¿no? Y mascotas, y las viste, y le celebra sus cumpleaños, y bla, bla, bla. Uno diría, ahí están explotando, violentando un animal de diferentes maneras, porque por ejemplo, un perro, ¿no? Lo cargan todo el tiempo que ya ni siquiera camina y se vuelve obeso, se le atrofian las piernas, qué sé yo. Pero este proceso de contradicciones es que justamente esta sociedad pues, que es esclavista, por ejemplo, en ese sentido, ha sido la capaz de generar esta conciencia de que por ejemplo, los derechos a los animales, ¿no? Entonces parece una suerte de contradicción de cómo es posible, o sea, cómo es posible que se pueda hacer esto si nosotros seguimos siendo así. Y será pues una suerte de contradicciones. Uh-huh. Eh, pues sí, ¿no? En el capitalismo tal cual, o sea, vivimos en el capitalismo más agresivo de todos, pero justamente tenemos una noción de que hay que luchar contra él. Y uno podría decir, pero ¿cómo es que se pueden desarrollar estas conciencias si estamos tan inmersos en ellas? Sí, claro. Un poco por ahí iría. Sí, pues sí, yo creo que también lo entiendo mucho en ese sentido, ¿no? O sea, como está tan normalizado, ¿no? O sea, observamos el mundo desde pequeños y vemos que estas cosas existen y vemos que esta es la manera en que se trata a otros, ¿no? A otros ya sean animales o seres humanos, ¿no? Y crecemos como con estas ideas, ¿no? La educación nos lleva también ahí, ¿no?
Bueno, yo en su momento, para mi tesis de maestría, hice un análisis de los libros de texto gratuitos y las maneras en que se representaban a los animales, y era como muy interesante justamente como empezar a indagar en qué pasa en la alimentación, o sea, cómo es que nos enseñan a alimentarnos, ¿no? Porque pues la intención de enseñarte a alimentarte es que estés sano, ¿no? Y entonces hay como un discurso ahí que siempre dice lo sano es consumir de todo, ¿no? Porque somos omnívoros, porque tal. Y este discurso está muy basado en la biología, ¿no? Pero podías notar algo que es bien interesante, que incluso nombran en este artículo de Chaparro y Rincón sobre la reificación del capital y el fetichismo, que es como un proceso que Carol Adams llamó el referente ausente, bueno, que este existe en otros términos, bueno, en otros espacios, ¿no? Pero Carol Adams en particular lo habla sobre la comida, ¿no? Y los animales y la comida. Y digamos que el referente ausente significa que cuando hay un animal que muere, ¿no? Y que se presenta después como en un platillo como carne, hay un proceso aquí que no permite observar este plato de carne como un cadáver animal, sino como carne, ¿no? Y entonces ahí hay una desvinculación del cuerpo del animal, de la vida del animal, con lo que está en nuestro plato, ¿no? Y esta desvinculación justamente es lo que permite, ¿no? O más bien, esta desvinculación parte de justamente de esta idea de conceptualizar a los animales como un cuerpo para el trabajo o como con labores que en realidad no parecieran, como tú dices, trabajo, ¿no? Sino básicamente pues lo que tienen que hacer porque ahí están y tienen que jalar la tierra y tienen que arar y tienen que esto, y no hay necesariamente una retribución al respecto de eso, ¿no? Sí, sí, también algo que se me olvidó mencionar de la misma teoría crítica es esto, ¿no? De los olvidos. Dice, entonces, todo progreso trae también un olvido. Y como bien dices, a mí me recuerda un montón estos videos que vi alguna vez en Facebook de unos niños que le ponen unos nuggets y es como, wow, nuestra comida favorita, ¿no? Y después le ponen un pollito y es, a ver, cómetelo. Y es, no, pobrecito. Y es como, sí sabes que el nugget viene del pollo. Y justamente en esto consistiría el olvido, ¿no? Ya no somos capaces de ver en ese nugget un ser vivo. Pensamos que siempre fue un nugget y un nugget puesto además para ser comido, ¿no? No pensamos, ya olvidamos que fue un ser vivo. Entonces sí, también tiene que ver con este olvido además. Esta distancia que de pronto se pone, como tú lo mencionas muy bien. Sí, sí, sí. Pues a ver, vayamos con la siguiente. Ya casi terminamos con las preguntas. Por ahí si hay gente que tenga preguntas, comentarios, dudas, lo que sea, sugerir lecturas, qué sé yo, también pues al final lo vamos a leer también. Entonces pues hacer la invitación. Pero bueno, mientras pensemos, ¿la liberación animal puede ser anticapitalista? Y ¿Tú o esa yo? pregunta es una pregunta bien padre, ¿no? Yo creo que, o sea, digamos que dependería de la postura en la que estés, ¿no? Mi postura es que necesitaría ser así, y digamos que esta es una postura muy cercana a Francione, ¿no? En términos de la liberación total, del abolicionismo, pues tendría que necesariamente ser una lucha anticapitalista, como también tendría que ser una lucha anticolonial, una lucha antirracista, ¿no? O sea, como en términos de que requerimos de esta interseccionalidad, como para poder observar las opresiones de maneras más complejas, ¿no? Entonces, yo creo que necesariamente tendría que serlo, siguiendo a Francione, ¿no? Y pues sí, o sea, en definitiva, una cosa que platicábamos incluso con el artículo era que tanto Singer como Francione, ellos postulan teorías que tienen que ver con los animales, el especismo, el antiespecismo, pero chistosamente, ¿no? Estos no necesariamente tienen un enfoque marxista, pero sí pueden ser analizadas desde el marxismo, justamente porque todas estas cosas que ellos están nombrando caben dentro de las lógicas capitalistas. Sí, sí, wow, lo dijiste muy bien. Yo creo que es cierto. No sé si necesariamente nace como anticapitalista, pero su propia naturaleza lo termina por volverlo enemigo del capitalismo. ¿Por qué? Porque termina por visibilizar un montón de violencias, opresiones, explotaciones que irán en contra de la lógica del capitalismo. ¿A qué vamos? Pues tan solo, que es algo que hace, por ejemplo, mucho Peter Singer, dar cuenta de estos laboratorios del horror, ¿no? Y menciona que pues las medicinas
toda la industria farmacéutica está sentada en una explotación y en un sufrimiento animal tremendo, ¿no? Se experimenta con ratones, todos los productos se prueban antes con animales, las vacunas hoy mismo que están tan metidos en encontrar alguna vacuna o alguna medicina, pues todas son testeadas, probadas, pues en su gran mayoría con animales. Entonces al final termina por ser una crítica súper dura, ¿no? Ya lo mencionabas hace rato, tan solo esta parte de la alimentación, cómo es que nos alimentamos y de pronto cómo se volvió el discurso de es que los seres humanos somos carnívoros, ¿no? Ya hay que comer carne. Y está tan interiorizado en nosotros que de hecho creemos que así es. Ujú. Eh, por ejemplo, se promovió la venta de la leche justamente a partir de eso, ¿no? De por ahí, pues una suerte de invento de decir es que la leche ayuda al calcio, a que se fije el calcio. Y Sí, pues según yo eso no está tan demostrado científicamente, pero así es como se mueve y todavía lo creemos, ¿no? Que hay una claro. relación bien fuerte entre calcio, leche pues tomamos leche. Y Ujú. ahora estas nuevas críticas nos dicen, o nos hacen ver, ¿no? Que la leche en realidad no la necesitamos tanto, como mamíferos las necesitamos cuando somos pequeños, pero ya más adelante no hay ningún mamífero que siga tomando leche, ¿no? Sí, no, Eh, y de hecho ni siquiera tenemos el sistema, o sea, nuestro sistema digestivo ni siquiera está listo para seguir tomando leche, ¿no? Porque necesita ciertas enzimas para procesarla, ¿no? Y son enzimas que se pierden cuando como mamífero creces, ya no necesitas esa leche de tu madre, entonces esas enzimas se pierden. Y esos son como de estos discursos como, pues sí, como dices, ¿no? Muy, muy normalizado que es necesario, pero que en el artículo justamente mencionaban, ¿no? O sea, muchas veces estas ideas de lo que necesitamos, ¿no? Como alimento, lo que necesitamos en términos de o la justificación que le damos a las cosas que creamos o que producimos, no necesariamente son la razón por las que se producen, ¿no? O sea, por ejemplo, las vacunas, sí, claro, ¿no? Nos interesa tener una vacuna para enfrentar esta pandemia, ¿no? Para evitar pérdidas de vidas, más pérdidas de vidas humanas, pero también está el incentivo económico, también está el incentivo de la competencia científica, ¿no? De ver quién logra tener la mejor vacuna más rápido, porque ese país que tenga esa vacuna se va a ir para arriba, ¿no? Porque, pues, imagínate todo el dinero que va a empezar a entrar, ¿no? Entonces, a veces como que creemos que solo están basados en nuestras necesidades, ¿no? O sea, necesitamos tanto la leche que por eso se vende la leche, y no necesariamente es por eso, a veces tiene que ver más con una cuestión, pues, de capital, ¿no? De dinero. sí, tal cual. A mí, si por ahí está Norman Monroy escuchando, él habla mucho y bueno, ha introducido mucho y peleado mucho por esta parte de que ya mencionabas tú, de la interseccionalidad, que nos da cuenta que todas las luchas son importantes, todas las luchas se unen, terminan por mostrar, no hay una lucha que valga más que otra, ¿no? Sino que justo todas terminan por mostrar opresiones y al final, pues de lo que se trataría es, por ejemplo, de formar redes de resistencias, ¿no? Y desde diferentes frentes, como dices, el feminismo, por ejemplo, con pues estas posiciones antiespecistas, qué sé yo, y se van uniendo y haciendo redes que luchan pues contra esto. Entonces, así como igual para la gente pues más especializada en esto, yo cuando, a mí me pasó, ¿no? Yo cuando empecé a leer a Singer, primero leía Marx, no, yo creo que nadie ha terminado de leer a Marx, lo poco que leí de Marx, pero sí decía, Singer, sin ser marxista, es más marxista que los que sí son marxistas, ¿no? Es más provocador, más crítico, más agresivo que, no sé, de pronto Engels o qué sé yo, otros supuestamente marxistas. Es como esto sí es más agresivo, más anticapitalista, justamente sin nombrarse necesariamente marxista, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues al final las críticas terminan por develar así sistemas de opresión enormes, como bien dices, leyes hechas para la explotación, para el beneficio, morales, actitudes éticas, sistemas económicos, por ejemplo, ¿no? Porque uno revisa, bueno, ¿y por qué si no necesitamos leche se vende tanto? Pues uno ve quiénes los que promueven el uso, la venta de la leche y los estudios científicos, ¿no? Pues las Ujú. propias industrias que se encargan de la venta. Sí, totalmente. Entonces tenemos ahí a Danone, pues, patrocinando investigación científica, ¿no? Y Pero pues la que anillos. le conviene. Ujú. Por ahí luego queríamos demandar a Bimbo, me acuerdo. Ay, sí, era nuestro sueño. Sí.
Entonces sí, yo creo que sí termina por ser, si les digo, sin que sea marxista, sí termina por ser anticapitalista en algún punto. Y de verdad muy Muy fuerte. anticapitalista sin nombrarse así, ¿no? Porque denuncia pues sistemas de opresión grandísimos y de explotación. Sí. Bueno, a ver, vayamos con la que sigue. ¿Qué es el utilitarismo negativo? Esta pregunta tiene que ver con Singer, indudablemente. Entonces, pues, como les digo, Singer me gusta a mí. Y si quieren, pues empiezo yo. Pues lo que dice Singer es que dice, a ver, Singer es un utilitarista. ¿Y qué quiere decir el utilitarismo? Es una suerte de fórmula ética que dice, a ver, de lo que se trata es de, en su versión estándar, de el mayor bien para el mayor número de personas. La gran dificultad es que pues lo que sea bueno para mí, a lo mejor para ti, Ana, no sea lo mismo que sea bueno, ¿no? Entonces es bien difícil ponerse de acuerdo en qué es el bien, porque pues el bien es muy subjetivo, sumamente subjetivo, ¿no? La reformulación que hace Peter Singer es apostar precisamente por un utilitarismo negativo. ¿Qué significa esto? Ya no pensar en términos del bien, sino en términos de el mal o en términos más de Singer, de el sufrimiento. Entonces dice el menor sufrimiento para el mayor número de, sí, el menor sufrimiento para el mayor número de seres sintientes en sus términos. Entonces de lo que se trata, dicho en pocas palabras, es de reducir el dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque Singer, aunque de repente toca pues tópicos de un carácter de utopía, como pensar que ya no vamos a comer carne ni explotar animales, él creo que sí está bien consciente y centrado y dice, yo cuando hice mi liberación animal me di cuenta que la gente no iba a dejar de comer carne porque es algo que lo tiene tan internalizado que o sea, no le va a alcanzar para hacerlo, pues, y si le alcanza pasarán miles de millones de años y habrá muchísimo sufrimiento. Dice, a ver, pero entonces, si no podemos dejar de matar animales, lo que sí podemos es hacer muertes más dignas por ellos. Y bueno, aquí es donde denuncia pues toda esta industria de los rastros, las carnicerías, que pues son tal cual fábricas de horror, de gritos, así, o sea, uno todavía ve estas cosas, abren los camiones y ve cuerpos colgados de maneras siniestras, terribles, ¿no? Eh, entonces, pues lo que dice Singer es justamente esto, a ver, si no podemos dejar de matar animales, hay que reducir el dolor en sus muertes y dar muertes dignas, ¿no? Si no podemos dejar de comer carne, por lo menos matemos de maneras dignas. Por eso estas posiciones de pronto están tan en contra, por ejemplo, de las corridas de toros, porque dicen, a ver, las corridas de toros son necesarias, no. ¿Para qué sirven? ¿De entretenimiento? Sí. ¿Podemos entretenernos de otra manera? Sí. Bueno, pues entonces ya no hay que hacerlas, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de optar por otra manera de divertirnos, esto conlleva a evitarle un dolor a un animal, por ejemplo. Claro. No sé, ¿tú qué piensas, Ana, así de reducir el dolor y... Híjole, pues es un tema bien complicado, ¿no? O sea, yo como Singer estoy de acuerdo en que no es una cuestión como fácil, ¿no? De hecho, las feministas que hablan sobre antiespecismo hablan de un veganismo contextual porque no en todos los lugares, no en todos los momentos, no todas las personas pueden ser veganas y llevar esa alimentación de una manera sana, ni van a querer, ¿no? Entonces, tampoco se puede obligar, ni es la intención de nadie obligar a nadie a ser vegano, ¿no? O sea, esa es una decisión que se toma. Pero digamos que un poco lo que diría Francione con respecto al utilitarismo es que justamente cuando tú pones en esta balanza, ¿no? de utilidad o de, ¿cómo llamarlo? Sí, en esta balanza de consideración de intereses, ¿no? Ahí es donde la cosa se pone difícil, ¿no? Como tú dices, es bien complejo, ¿no? ¿Cómo dices cuál es lo que está bien? ¿Cómo dices qué es lo que está mal? Entonces, un poco, tanto Singer como Francione dicen, la idea de todo esto es que si vamos a llegar a una liberación, tiene que ser gradual, ¿no? No puede ser un proceso rápido, no puede ser mágico, ¿no? O sea, esto no va a llegar mañana, esto va a tomar tiempo, ¿no? Y toma tiempo por muchísimas cosas, ¿no? Y toma tiempo... particularmente porque, o sea, existen un montón de otros intereses dentro de lo que ocurre, ¿no? O sea, los animales son explotados de diferentes maneras por diferentes personas en diferentes lugares en el mundo
y tampoco podríamos decir, no, pues me vale gorro, ¿no? O sea, que hagan como puedan, ¿no? Digamos que la intención no sería tampoco eso, porque muchas veces también se observa, yo creo, al movimiento animalista o liberación animal, como que no están conscientes de que los seres humanos también valen, ¿no? O como si fuéramos personas que odiamos a los seres humanos, ¿no? Y creo que algunos en cierta medida quizás a veces sí, ¿no? Pero digamos que la lucha, ¿no? La parte como ya académica y teórica no radica en eso, ¿no? O sea, sí se entiende que estamos en contextos sociales, culturales difíciles y que esto va a ser un proceso gradual, ¿no? Y si pusiéramos como un ejemplo muy práctico, pues podría ser este ejemplo de lo que ocurrió con los circos en la Ciudad de México hace algunos años, ¿no? O sea, se dijo ya no puede haber animales en los circos, y entonces, ¿qué ocurrió? No hubo ningún tipo de otro trabajo alrededor de esto, solamente se abolió, dijeron nunca más. Y entonces, ve tú a saber qué pasó con todos esos animales, ¿no? Muchos de ellos murieron, otros llegaron a otros espacios, otros fueron vendidos, ¿no? A zoológicos. Entonces, cuando tampoco tienes como maneras de hacerlo, ¿no? O sea, es muy difícil como simplemente decir, vamos a quitarlo todo, vamos a disminuir al 100% el sufrimiento, imposible, ¿no? O sea, tienes que encontrar maneras graduales, paulatinas y pues, contextualizadas, ¿no? Sí. Sí, esta crítica al utilitarismo negativo de repente se encuentra, porque a ver, si de lo que se trata entonces es de evitar el dolor, creo que aquí se hace una reducción al absurdo y dicen, pues es que la vida en sí misma es dolorosa, ¿no? Entonces, si de lo que se trata es de evitar el dolor, pues al final parece que la única vía útil y viable, pues es matar a todo, ¿no? A todo ser sintiente. Yo lo pienso, por ejemplo, que es algo que había comentado aquí alguna vez, los perros, o sea, los perros están en situación de calle y están sufriendo y bla, bla, bla. A lo mejor, o sea, no sé, no lo estoy planteando como posibilidad, pero desde un utilitarismo negativo sería, porque digamos que si no se esterilizan estos perros, los perros se van a seguir reproduciendo y van a seguir trayendo más dolor y más sufrimiento al mundo. Entonces, de pronto, una posición así muy exagerada justo diría, mátalos mejor a todos ya para que no se estén reproduciendo y no nazcan nuevos perros. Pero yo creo que no se resuelven las cosas así matando, ¿no? O Sí, sea, claro. al final no es terminar con el dolor, sino ver cómo lidiamos con pues, con el dolor que ya hay, ¿no? Porque pues sí, la única manera de erradicar el dolor, que me recuerda pues esta película de los Vengadores y Thanos, es voy a hacer un mundo más justo y mato a la mitad de la población, ¿no? Y unos le daban la razón. De repente aquí un dilema ético, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya hay más recursos, ya había muchos seres humanos, qué sé yo. Pero las cosas no se resuelven matando, ¿no? O al menos esa es pues mi postura ética. Más bien hay que ver qué se hace con el dolor, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, y vamos pues con nuestra última pregunta. Ha estado muy interesante, la verdad, me lo estoy pasando bien. Sí, yo también. Bueno, nuestra última pregunta es, ¿quedan otras alternativas de lucha y resistencia? ¿Tú qué piensas? Ya creo que esto ya es como más, pues, sí, así, a nuestro propio criterio, ¿no? Sí, pues esta pregunta a mí me emociona mucho, ¿no? Porque, híjole, a mí me encantaría compartir todas las lecturas, todos los artículos y todo, ¿no? Pero intenté pensarlo como de tres maneras, ¿no? O sea, en términos de qué alternativas, en primer lugar, éticas podríamos tener para mirar a los animales, qué alternativas académicas podríamos tener y qué alternativas en la práctica o en la lucha podríamos tener, ¿no? Entonces, digamos que en términos de la ética, podríamos pensar en éticas del cuidado, como, bueno, particularmente porque esa es una a la que me he acercado mucho, sugiero mucho la teoría del cuidado ecofeminista de Donovan, que puedo igual, si quieren, que les pase alguna referencia de todas las que pueda decir ahorita, con gusto, ¿no? Podríamos tomar la ética deontológica de Tom Regan, el igualitarianismo y el abolicionismo de Francione, ¿no? O sea, esas son como algunas posturas éticas que podríamos indagar, si quizás de repente no estamos tan de acuerdo con Singer y queremos meternos en otros, también se valen, ¿no? Y bueno, también hay muchísimas mujeres que han hablado de esto y lamento en este minuto no tener como todas las referencias, pero sí, también es bien interesante que recientemente se hacen muchos estudios sobre cómo las mujeres también han estado muy, muy dentro del campo de los animales. De hecho, es en mayoría, o sea, somos mayoría de mujeres las que trabajan en el campo, pero generalmente hablamos de Singer, de Francione, de Regan, de Ryder, ¿no? Entonces también hay otras mujeres de las que podríamos hablar, como Brigitte Brophy. Y bueno,
pasando a la otra parte, que sería desde los ámbitos académicos, a mí me gusta mucho el área de estudios críticos animales, que se inició en Estados Unidos con una intención muy anarquista, muy anticapitalista, muy de este estilo, no muy política, ¿no? Politizar los estudios animales era como un poco la intención de inicio, y actualmente ya se hacen en América Latina estudios de este tipo. Muy importante también que sean ya en América Latina, ¿no? Poder tener reflexiones más cercanas a nuestros contextos. Igual de eso hay una revista, que es la revista latinoamericana de estudios críticos animales, que está en internet, la pueden buscar, está buenísima. Y podríamos pensar también en los ecofeminismos queer, en los feminismos diversos que han articulado dentro de sus luchas también la lucha por los animales, y que han dicho, bueno, es que esta opresión con los animales tiene también algunas cosas similares a las opresiones que vivimos las mujeres, en términos quizás a veces de la reproducción, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, o para eso les recomendaría mucho un libro que, perdón que esté en inglés, pero son mis referentes en este momento, se llama Species, Woman, Animals and Social Justice, o sea, Especies, Mujeres, Animales y Justicia Social, que salió en 2011, de Lisa Kemmerer. Igual puedo pasar cualquier dato. Y también actualmente hay estudios multiespecies, que son estudios antropológicos y biológicos que nos hablan muchísimo sobre de cómo vivir en un mundo multiespecies y cómo nos hemos ido creando o co-creando en este mundo en conjunto con otras especies, ¿no? Hay un libro muy interesante de Anna Tsing que es sobre cómo nos hemos relacionado con los hongos, que suena bien raro, ¿no? Porque uno creería que como que pues, los champiñones, ¿no? O sea, acaso los conozco y ya estuvo, ¿no? O los hongos de mis pies, o yo qué sé. Pero, o sea, como que hay muchas como maneras, ¿no? Como de estudiar a los hongos incluso, y nuestras relaciones con los hongos, y cómo esa domesticación que a veces pensamos que ha sido solo de un lado, del humano hacia los otros, esa domesticación a veces también pasa al revés, ¿no? Y bueno, perdón por extenderme, la última es las cuestiones de alternativas en la práctica. Que pues bueno, en definitiva yo siempre he considerado que lo más importante es buscar consumir de manera ética, informada, ¿no? No necesariamente, bueno, se podría apostar por un veganismo, como decían, ¿no? Ético contextual, o un vegetarianismo, etcétera, ¿no? O sea, esa es una lucha que se puede hacer en la práctica, digamos, en el día a día, ¿no? Tomar una decisión personal, ¿no? Pero también, o sea, incluso deberíamos de pensar más allá de eso, ¿no? No solamente el no consumir carne, pero bueno, también hay monocultivos, ¿no? Que generan un montón de cosas en la selva, y si nosotros estamos consumiendo de esa soya o de esos monocultivos, también estamos teniendo implicaciones en los ecosistemas, en otros animales, de otras maneras, ¿no? Entonces también habría que pensar que no es nada más, o no necesariamente nada más pensar en no consumir carne o no consumir leche, sino un consumo en general, yo diría, ético, responsable, informado, ¿no? Y pues por otro lado, y porque ese es como un poco mi tema, pues yo siempre creo que en la práctica es muy importante la educación ambiental en particular, tanto en contextos formales como informales. Me parece que tiene unas potencialidades impresionantes para hablar sobre animales y reconfigurar estas relaciones, ponerlas reflexionar, ¿no? Sobre justamente todos estos temas que hemos hablado. A veces es bien importante para comenzar a entender cómo es que vamos creando nuestra visión sobre los animales y cómo terminamos relacionándonos con ellos. Wow, estuve aquí apuntando muchas cosas. Pues es una pregunta bien difícil. Por ahí veo que anda, creo que Cristina Abogado, y siempre dice que soy muy pesimista. Entonces, bueno, yo quiero, más que contestar esta pregunta, quizás darle vuelta. Si se dan cuenta, pues a mí me gusta más que responder de formas definitivas, de pronto pues invitar a las reflexiones. Y en este sentido, algo que, por ejemplo, igual remontándome a pues, mis colegas, Roberto Longoni me recuerda siempre es que, por ejemplo, el capitalismo no es un asunto moral, ¿no? ¿Y por qué? Porque dice, porque aún el capitalista con el corazón más de oro, dice, el sistema lo va a condicionar algún día a explotar a alguien más. Dice, entonces no se trata de ver si es bueno el capitalista o no, ¿no? El tema no es la bondad en su corazón. Entonces lo mismo yo pondría acá en este tema, ¿no? No se trata de ver quién quiere más a los animales.
por ahí poníamos, en el flyer poníamos una cita que dice, a los animales no les debemos compasión, sino justicia, ¿no? Entonces, lo primero por lo que empezaría es justo esto, que tiene una dimensión moral el tema, es cierto, sí, pero no es de completamente una reflexión moral. Como, no, ¿por qué? Porque no depende del, como dice mi buen amigo Longoni, no depende del voluntarismo, no depende de decir yo ya no voy a oprimir animales ni explotar animales. Ok, tú no, pero allá afuera sigue el sistema, ¿no? Y además es tan fuerte este sistema que uno pensará que ya no está oprimiendo animales, pero resulta que sí, ¿no? Igual y para este suéter que traes puesto se empleó fuerza y trabajo animal. Ujú. Eh, para abrir el refrigerador todo el tiempo incluye pues justamente sufrimiento animal. Y uno pensará, no, pero los productos que yo tengo no, ya son libres de todo sufrimiento animal. Y como bien mencionas, ¿no? Para poder hacer esto, tuvieron que arrasar selvas, ¿no? Para que tú te pudieras comer tu lechuga hidropónica, de pronto se tuvo que arrasar toda una selva. ¿Para qué? Para, pues, no sé, de repente poner estos cultivos de lechugas, qué sé yo. Entonces, si viene a ser un tema bien complejo, tiene una dimensión moral, pero yo no lo reduciría a algo meramente moral. Ujú. Otra cosa que me gustaría pues comentar y decir acá es que, bueno, de entrada mi acercamiento es más un acercamiento y una inquietud académica que militante. Yo respeto la militancia y el activismo, pero bueno, la verdad es que sí, mi acercamiento sí será más algo académico. Pero ojo acá, que creo que esto es lo interesante. Creo que empezar a pensar termina por visibilizar ciertas opresiones y a denunciarlas. Además, quizás el esfuerzo, porque uno dirá, hay que hacer algo más, ¿no? Pero yo creo que pensar ya es hacer algo. Y el pensar y el darse cuenta de, oye, como que esto no está tan bien, es el primer paso para después realizar nuevas acciones. Entonces yo diría que el pensamiento ya es una acción. Y además justamente el acercamiento teórico después nos lleva a una denuncia y una visibilización de, oye, está todo esto que está pasando, ¿no? A lo mejor no arrojar la manera de cómo resolverlo, pero sí mostrar que allá hay sistemas de dominación. Yo a eso le apostaría. Y también hemos tocado pues algo bien interesante que se nota, por ejemplo, en estas lecturas que comentas. De pronto, pues sí, no hay muchos estudiosos y las academias pues están llenas de tradiciones anglosajonas, europeas, vaya, qué sé yo. Justo la invitación y los esfuerzos a pensar desde los propios contextos locales. ¿Por qué? Porque, bueno, pues Singer es de Australia, Francione es de Estados Unidos, digamos que hay otros contextos, otras necesidades, otros problemas y la invitación a pensarlo desde lo local, ¿no? O sea, desde el propio contexto, la reflexión situada en un espacio y tiempo. Eh, yo sé que ahorita está como súper quemado por ahí por un encuentro, más bien por un comentario terrible y una apropiación. Boaventura dos Santos, que por ahí tuvo un problema con Sayak Valencia, pero justo recuerdo este libro que he estado trabajando y leyendo en la maestría de las epistemologías del sur, ¿no? Que nos invitan a pensar y a construir conocimiento desde acá, como lo hacemos nosotros, pues. Eh, entonces sí, por ejemplo, pues revisar pues estos autores que bueno, pues también tendrán sus problemas, no todos son santos ni nada por el estilo, pero digamos que no hacer esta falacia pues ad hominem, ¿no? Como dijo algo terrible ya no lo leo, ¿no? O sea, sí invitar a revisarlos y a reflexionarlos. Entonces, pues sí, tal cual. Creo que, por ejemplo, las epistemologías del sur vendría a ser un esfuerzo, pues, interesante, justamente de luchar, por ejemplo, contra el colonialismo, ¿no? Tan terrible que está acá, porque de repente todo lo que nos llega es europeo, de Estados Unidos, por ejemplo, pero acá tenemos otros problemas, ¿no? Otras necesidades. Entonces, sí, también la invitación sería justamente, pues, entrarle estas nuevas propuestas, que ni siquiera son tan nuevas, ¿no? Ya llevan un rato en el canon pues entrarle por ahí. Y les digo, y además pues también ¿no? esta frase, por ejemplo, de los zapatistas, ¿no? Pensar en un mundo donde quepan muchos mundos, quizás. Yo no sé cómo hacerlo, la verdad yo no sé cómo, ¿no? Pero el tan solo pensarlo es el primer momento para quizás realizarlo. Si ni siquiera lo podemos concebir, pues menos trabajar y luchar por él, ¿no? Entonces, pues sí, yo sí invitaría justo a hacer como estas reflexiones y nada más como para terminar también,
sí, a lo mejor no sea un asunto meramente moral, pero pues como dices, al final uno estar consciente de esto, pues te lleva quizás a replantearte tus propias prácticas, ¿no? Y pues a mí esto, por ejemplo, de los animalistas siempre me ha gustado. Rescatar a un perro, por ejemplo, no cambia en nada el mundo. Pero esta frase bien bonita, ¿no? Pero le cambia el mundo al perro. Sí. Entonces, pues creo que, o sea, no sé, sí, sí es un tema complejo, pero creo que no tiene solo que ver con lo moral, pero digamos que sí hay una implicación ética, ¿no? Entonces, sí hacerse pues, responsable, por ejemplo, de los actos o consciente de ellos. Ujú. Totalmente de acuerdo. Pues esas eran nuestras preguntas. No sé si quieras añadir tú algo más. No, creo que yo estoy bien. Ok, pues creo que podemos pasar, si hay preguntas, a ver qué preguntas hay. Pues vamos a pasar ahora a leer algunos comentarios y saludos que hay aquí en la transmisión. Y bueno, empiezo con los saludos y ya nos vamos con las preguntas. Rodrigo RB manda saludos a licenciado Irving, Abel Díaz manda saludos, Norma Centeno manda saludos y ya que terminé con los saludos, entonces puedo empezar con las preguntas. Montserrat Samperio Baena pregunta, ¿el ser humano está domesticado? El ser humano está domesticado. A ver, tú, Ana, por favor. Me gusta mucho esa idea, justo porque los estudios multiespecies son una rama bien interesante, ¿no? En la que justamente se habla de que muchas veces consideramos que la domesticación es de un lado al otro, pero no al revés, ¿no? Y no necesariamente es así o no en todos los contextos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudios multiespecies que trabajan con plantas, porque pues, multiespecies no es necesariamente animales, ¿no? Y que justo hablan, por ejemplo, de cómo el trigo cambió nuestras relaciones sociales, ¿no? Nuestra manera de alimentar, bueno, de las personas en ese entonces, ¿no? Y cómo todo lo que nosotros consumimos de alguna manera va creando nuestra propia historia, ¿no? O sea, cómo a veces creemos que las plantas que consumimos, pues da lo mismo, ¿no? O sea, comemos lo que sea, pero en realidad también hay una domesticación que pasa de las plantas hacia los seres humanos en el momento en el que pues no podemos dejar de comer pan, ¿verdad? Y bueno, o sea, va más complejo que eso, ¿no? Pero yo lo digo más como en términos así muy en general y como diciendo, sí existen estudios que hablan como justamente de la domesticación que va de los otros lados, ¿no? De otras especies hacia los seres humanos, que son muy, muy complejos, ¿no? Y que sí valdría mucho la pena, como si ese tema es algo que te interesa, estaría padrísimo que lo checaras por ahí. Ok, Monse fue mi alumna, de hecho. Un saludo, Monse, gracias por preguntar. También regresar los saludos a mi buen amigo Rodrigo, a Abel y por ahí a Norma Centeno, que es la mamá de mi novia. Saludos. Eh, Nada más de esta parte de que si el humano está domesticado, habría que ver qué estamos entendiendo por domesticado. Si por domesticado entendemos algo que tiene que ver con la cultura, pues sin duda el ser humano está culturalizado, ¿no? Esto es algo que también manejo pues en las clases. Un león nace león. Un poco justo en estas líneas del género, uno nace hombre, pero tiene que aprender además a ser hombre, ¿no? Entonces Tarzán parece que se ve como nosotros, pero no actúa como nosotros. Entonces todavía no es, en términos culturales, todavía no es un ser humano. Tiene que aprender a comportarse como un ser humano. Entonces los seres humanos estamos culturalizados, sí. Y también me remonta pues por ahí por ejemplo, Bourdieu, ¿no? Que habla de esto de estructuras estructurantes. Entonces la estructura nos estructura, nos termina por hacernos quienes somos, ¿no? Pero también digamos que se vuelven inversas. El ser humano, la cultura constituye al humano, sí, pero el ser humano también constituye a la cultura, la retroalimenta. Entonces, pues sí, si por domesticado estamos entendiendo algo que tiene que ver con cultura, con algo aprendido, pues sin duda los seres humanos estamos culturalizados. Y quizás los esfuerzos vendrían a ser ahora, ¿no? Como en términos como de deconstrucción, desaprender algunos comportamientos, por ejemplo.
El siguiente comentario es de David Gault, que dice, en muchos sentidos, como dicen algunos clásicos de la sociología, la realidad es socialmente construida. ¿Qué es ser humano o qué es ser animal? No es un asunto solo de naturaleza. La separación animal-ser humano es en ese sentido construida y entonces se puede deconstruir. Sí, bueno, él es mi papá. Hola. Y sí, totalmente, ¿no? Esa, justamente esta noción de la deconstrucción muy derridiana, pues nos permite pensar en que quizás sí, aunque estamos quizá condicionados por el contexto o que el contexto va a tener influencia en nosotros, a final de cuentas, esta cuestión de la deconstrucción va a ser muy importante en términos de que nos brinda esta agencia de poder reflexionar, de pensar y de tomar otro tipo de decisiones. Entonces me parece que es bien interesante pensarlo desde ahí. Era Antar, ¿no? Del perro. Sí, Súper, sí, sí me acuerdo de Antar. Podrían volver a... Ah, sí, a ver, justamente. Eh, a ver, para volver a leerla. En muchos sentidos, como dicen algunos clásicos de la sociología, la realidad es socialmente construida. ¿Ok? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser animal? No es solo asunto de naturaleza. ¿Cómo dice abajo? La separación animal-humana es, en ese sentido, Construida. construida. ¿Ok? Sí, 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 tal cual. Yo, por ejemplo, un autor que trabajo pues para la maestría es Foucault, y Foucault nos da cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, de los cuerpos. Cuando habla de la biopolítica, dice, parece que en esta oposición que hemos hecho de biológico, sí, biológico, natural, cultural, parece que hay una separación. Pero Foucault lo que demuestra es justo eso, ¿no? Que no hay, por ejemplo, una sexualidad, o sea, que lo sexual luego se puede culturalizar. Entonces, vaya, digamos que la cultura termina por ser tan fuerte que termina por tocar también estas partes de pronto bien naturales. En otro sentido, pues pensamos, por ejemplo, que es natural que el ser humano sea carnívoro y lo interiorizamos, ¿no? O pensamos que es natural que los hombres sean superiores a las mujeres y lo naturalizamos. Y de repente descubrimos que estos sentidos fueron creados, ¿no? Y justo la lucha es ahora, pues, de entrada, ver que no son naturales, que fueron socialmente construidos y pues ahora luchar con ellos, ¿no? Dar cuenta de su historicidad y pues si son históricos son movibles y si son movibles se pueden cambiar. Y entonces a lo mejor no necesitamos alimentarnos de carne. El siguiente comentario está un poco largo, es de Oscar Baños Huerta, que nos dice, excelente plática, tengo una pregunta. ¿Qué hay con las vidas no animales? ¿Cuál es la postura desde el antiespecismo? Ya que se mencionó al dolor como una condición que pareciera permitir la explotación de un ser vivo, es decir, se considera que plantas y hongos no sienten dolor y por ello es justificable su consumo, como si se diera por sentado que ha de ser así. En algunas culturas, yo tengo ascendencia nahua, ninguna vida está por encima de la otra. Es igual de importante una planta que un humano porque ambas son parte de un entramado complejo. Se entiende que tomamos vidas para perpetuar la nuestra, vidas importantes como la del maíz, el frijol y otras. Qué, qué bonita respuesta, porque da cuenta justo de los propios saberes locales y no solo saberes, más allá justo del conocimiento propio de acá, ¿no? Donde se reconoce y no hay este olvido del que hablábamos hace rato. Se reconoce no, que en las plantas también hay vida, ¿no? Y a mí esto me parece magnífico. Ya empecé a hablar, perdón, no, pero en términos, y que lo mencionábamos hace ratito, ¿no? En términos, por ejemplo, de Singer, pues justamente habla de lo animal y ya no quiere hacer como uso de lo animal, sino hace ratito lo expliqué un poquito y dice, a ver, son humanos y seres, y seres no humanos. Lo deja como más abierto, ¿no? Y entonces en estos seres no humanos, pues también entran otras posibilidades de vida. Pero a ver, no sé si tú quieras decir algo. sí, pues es que justamente, pues en términos de lo que Singer ha hablado, ¿no? En términos de lo que se ha hablado desde los animales,
pues está basado en justamente, como bien dices, ¿no? En la cuestión del dolor, de poder sentir dolor, y eso está basado en la biología, ¿no? En la biología propia del sistema nervioso central que te permite sentir ese dolor, ¿no? Y en ese sentido, las plantas no tendrían este sistema nervioso central como lo tendríamos los mamíferos, como lo tendríamos los animales, y no todos los animales, ¿no? De hecho, porque incluso si dijéramos, bueno, pero ¿y las medusas? ¿Y qué pasa con los pulpos, no? Los pulpos son súper listos y los pulpos tienen tal y tal y tal, ¿no? Tienen muchas características que no necesariamente están articuladas con este sistema nervioso central y claro, ¿no? O sea, el sistema nervioso central yo entiendo que fue como una intención de poder demarcar, ¿no? Quiénes sí sienten, quiénes no sienten dolor, como en términos de poder hacer un cálculo moral, ¿no? Pero en definitiva me encanta muchísimo lo que dices porque nos hace darnos cuenta, ¿no? De que justamente estas nociones son socialmente y culturalmente construidas, ¿no? La valía de las plantas, de los hongos, de las bacterias, o sea, todo eso va a depender de la cultura en la que estemos, ¿no? En nuestras culturas en México van a ser muy distintas que, por ejemplo, también, o incluso como Singer y otros autores también han intentado hablar del hinduismo, ¿no? El hinduismo también tiene otras maneras de entender y otras maneras de valorar a los seres vivos, ¿no? Y también esas cosas pues van a tener un montón de implicaciones. Entonces, justo de ahí yo creo que viene la importancia de, como decíamos anteriormente, ¿no? Bajar estos términos que son muy anglosajones a los términos también de nuestros propios contextos, de nuestras propias culturas, y etcétera. Sí, sí, otra vez, en esta parte de cómo experimentan el mundo todo de manera, o sea, culturalmente de maneras diversas, pues aquí hay una que la notamos bastante bien, donde se aprecia y se reconoce el valor de una vida no solo no humana, tampoco no animal, sino vegetal, por ejemplo, y sería valioso precisamente recuperar estas nociones que en lo que hablábamos un poco de la alimentación, uno se come los nuggets, ¿no? Por decir algo, pero en otras tradiciones culturales se sabe que para que alguien pueda comerse esto, alguien tuvo que morir y se reconoce dicho sacrificio, por ejemplo, ¿no? Y se venera y de pronto estas nociones como la Pachamama y digamos otros sentidos y otras formas de ver el mundo y respetarlo, que al final termina por romper pues precisamente con el especismo, porque acá es... la tierra no está puesta para que la explotemos, sino que nosotros también somos productos de la tierra, ¿no? Y estamos en ella, pues, en algún sentido subordinados a un sentido superior que sería, pues, la naturaleza, por ejemplo. Pero qué bonito comentario, la verdad. Sí. Por acá tenemos otro comentario de David Gault, ya no sé si lo estoy pronunciando bien, pero está muy interesante. Nos dice, pregunta, si hubiera chance de pensar una utopía, un mundo sin dominación ni opresión, sin opresión interseccional, interespecies, ¿cómo sería? Una pregunta de ciencia ficción. A ver tú, Ana, si quieres. Híjole, es que yo creo que esa es una pregunta que nos tendríamos que estar planteando, ¿no? O sea, pensar cómo sería este mundo, porque a veces es bien difícil, ¿no? Como vivimos tan metidos en este mundo y en este sistema y en criticarlo, que pensar en el, bueno, y cómo sería un mundo si esto no existiera, pues se vuelve bien difícil. Por eso es que creo que es como una pregunta de ciencia ficción que me está haciendo por aquí, porque sí, ¿no? O sea, definitivamente tendríamos que contemplar muchas cosas y difícil pregunta, interesante. Sí, yo lo que diría es lo que ya había venido comentando de Singer, ¿no? Dice Singer, siempre pensamos que ya estamos en la última etapa de la dominación y de repente descubrimos que había un bloque enorme de otra dominación y que no habíamos visto, de violencias que no habíamos reconocido ni visibilizado. Articulándolo con el comentario anterior, a lo mejor pensar que se lograra la liberación animal y justo habría voces como la de Oscar, al que le mando un saludo, por cierto, que diría, oye, pero ¿y las plantas qué? Entonces, en ese sentido puede ser que mi visión sea pesimista, ¿no? Porque creo que las dominaciones no se acaban. Y esta sería pues mi vena de Foucaultiana. Hay que estar siempre atento a las nuevas formas de dominación y sistemas que aparezcan para pues, pues irlos visibilizando.
El peligro creo que, al menos desde mi óptica, sería justo creer que ya alcanzamos esta utopía. Creo que la utopía, para mí la utopía tiene que ser un motor, pero no debe de ser alcanzable nunca. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de pensar, ya se logró, ya lo hicimos, ya ahí está, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos históricos, no sé, pensar, por ejemplo, pues la URSS o qué sé yo, que dijeron, ya se instauró el socialismo, ya triunfamos. Y de repente no se veía venir un montón de, pues, dictaduras terribles, ¿no? Donde se intervenían teléfonos, qué sé yo. Entonces, estar siempre atentos, críticos. Yo por esto sí pondría mucho en duda la idea de la utopía como un lugar al que sí hay que llegar. Lo pensaría más como un motor, pero nunca como un lugar al que se llegue, pues, porque es bien peligroso creer que ya se llegó. Muy bien, y ya para terminar, los últimos saludos. Eric Javier Calva Ramírez manda saludos. Y Aida Padilla nos dice, ya le recomendé la charla a mi mamá, que se interesó ahorita que le estaba escuchando. Es bióloga. Muchas gracias, Aida. Sí, creo que al final esto es bien importante e interesante, que se vuelven reflexiones transdisciplinares, ¿no? Que van más allá de las disciplinas. Aquí vemos de pronto, pues, biología y filosofía, o sea, de pensando, ¿no? Que estamos encarnando a nuestras disciplinas. Se vuelven diálogos bien interesantes, bien ricos, entonces yo los considero bien valiosos y porque al final esto es algo igual que he sostenido mucho. La realidad, la realidad no tiene problemas así, no están, ¿cómo decirlo? No están partidos, ¿no? De, este es un problema económico, este es un problema social, este es un problema, qué sé yo. No, la realidad es compleja, ¿no? Y no está dividida. Los que dividimos somos los seres humanos, en disciplinas, por ejemplo, pero los problemas, creo que los problemas son complejos. La realidad es compleja, no está partida ni en historia, ni en economía. Y entonces esto vuelve pues necesario que haya equipos y reflexiones de diferentes trabajos, disciplinas, maneras de pensar. Creo que esto pues vuelve más rico e interesante las maneras de trabajar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si te gustaría agregar algo más, así a manera pues de cierre, conclusión. No, pues nada más que me quedo muy, muy agradecida por todos los comentarios, todas las preguntas, todas las personas que nos vieron. Con este espacio me la pasé muy, muy bien. Creo que son reflexiones bien interesantes, ¿no? Creo que son temas que no se agotan, que podríamos hablar de esto por horas. Y pues bueno, muy, muy, muy padre. Me encantó participar en todo esto y muchas gracias por poner esta intención, este espacio y tanto conocimiento que tiene. Sí, pues también de mi parte agradecer tu presencia, Ana. Estás en la Ciudad de México, entonces estamos viviendo tiempos bien complejos, pero también justo estas nuevas formas de, pues por ejemplo, tecnológicas y plataformas nos permiten acercarnos, ¿no? Que quizás pues digamos, si no estuviera esta situación, hubiera sido difícil realizar esta actividad por la cuestión de los tiempos, distancias. Sé que estás a inicios del doctorado, entonces pues es complejo de pronto entre tantas actividades académicas darse un tiempo. Pero bueno, pues todo tiene sus lados. Yo creo que el mundo no es ni gris ni blanco, ¿no? Sino bien gris. No es ni blanco ni negro, sino bien gris. Y aquí hay, por ejemplo, pues algo bien benévolo, ¿no? Que podamos hacer estas actividades y agradecerte pues un montón tu participación. Eh, Creo que de verdad estuvo muy interesante, abrió pues muchas dudas. Yo pensé que en algún punto que no había como tanta interacción y de repente vi muchas preguntas, muchas cuestiones, me emocionó. Mandarle un saludo a tu papá, que pues es un investigador y un académico pues bien reconocido, bien importante, que personalmente pues yo admiro y qué bonito que nos esté viendo además. Y a demás colegas, ¿no? Por ejemplo, a Ida, que también es una colega que es filósofa, por ahí al mismo Oscar, no sé, no quiero dejar sin mencionar a nadie, es difícil porque de pronto pues unos pasaban, dejaban su comentario, pero creo que hubo gente bien interesante escuchando esto, participando, y la verdad es que estoy muy feliz de que pues pudiéramos realizar esta actividad, ojalá que podamos hacer muchas más en mejores
situaciones, a lo mejor presencial, qué sé yo, pero pues agradecer a todas las personas que estuvieron interesadas, a Ana otra vez tu participación, muchas gracias, y recordar que pues esto se queda grabado, entonces las personas que no pudieron verlo en vivo pues lo pueden ver después, los que por ahí quisieron anotar la bibliografía que Ana nos hizo favor de recomendarnos también pueden volver aquí a la página y consultarlo las veces que sea necesario. Y bueno, si alguien también tiene alguna inquietud, algún tema que le gustaría proponer y que trabajáramos más adelante, pues también se comunica por ahí con, pues, en la página y pues vemos qué hacemos y cómo lo trabajamos. Al final, pues de lo que se trata es de eso, ¿no? De pensar en comunidad. Creo que pues ya están alejados esos tiempos donde uno pensaba solo, escribiendo ahí en su sótano. No, ahora se piensa en colectivo y es mejor hacerlo así, por un montón de razones, ¿no? Porque uno se queda de repente encerrado en su propia perspectiva y cree que encontró la verdad del mundo. Y pues no. Entonces, pues agradecerle a todos, aquí a Claudia, mi novia, que nos estuvo apoyando con las preguntas, con las semblanzas. Y pues nada, en general a todos los que estuvieron aquí, muchas gracias por todo.